Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, pues por fin inicia el juicio político contra Norma Piña, pero sin acelerarse. Me parece que le están devolviendo el juego que ella misma inició. Es decir, Norma Piña, con los amparos que ordenó a distintos jueces emitir para tratar de detener la reforma al Poder Judicial Federal, sin conseguirlo naturalmente, y cuando después llegaron a manos tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura las impugnaciones por considerar que eran ilegales, pero también para que se pronunciara de fondo, ahí los mantiene bajo reserva y no se ha pronunciado de fondo. Bueno, le están devolviendo un poco de su propia medicina, porque si bien es cierto que ya el Partido del Trabajo, con algunos legisladores de Morena, iniciaron el proceso de juicio político, no solo contra Norma Piña, sino contra sus incondicionales, ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un proceso que va a tardar, que puede llevar el ritmo que Morena y sus aliados quieran, porque no habrá manera de que las oposiciones PRI y PAN se opongan a ello, o que su voto sea lo suficientemente fuerte para evitarlo. De manera tal que, bueno, el hecho de que Norma Piña y la Suprema Corte no se pronuncien de fondo deja ahí latente la posibilidad de que en cualquier momento Norma Piña y los suyos se encaprichen y digan: sí podemos meternos a echar por tierra una reforma constitucional, aunque sea ilegal. Nos hemos dado esas facultades recurriendo a artilugios internacionales que no están por encima de nuestra Constitución, pero para ellos todo vale siempre y cuando se trate de sus objetivos. No han fallado de fondo para que continúe el conflicto, y a ver si en una de esas cae Morena en el garlito o en la equivocación con tantas provocaciones. Bueno, pues lo mismo está ocurriendo con el Partido del Trabajo y Morena al iniciar este proceso de juicio político, que si quisieran no pasaría mucho tiempo, una semana, menos incluso, para que nos despidiésemos de Norma Piña y sus secuaces. Pero ellos van a marcar la pauta, van a esperar, ahora sí, ya estamos en igualdad de circunstancias en el tablero, van a esperar a que Norma Piña y los suyos den el siguiente paso, y pues no se van a atrever. Ahí tienen el caso de la jueza que, como les comenté en entregas recientes, mandató que se bajara, se borrara, se eliminara del diario oficial de la Federación lo que ya es ley. Y sin embargo no ha llegado la notificación, y la forma ridícula en que le fue supuestamente notificada, para empezar, no es válida, y para continuar no es la formal. Así es que, mediante un código que abrieron y no tenía a final de cuentas nada, y lo hizo en la mañanera del pueblo Claudia Sheinbaum, dejando en ridículo a todo el Poder Judicial, que ya no es capaz ni siquiera de hacer bien, correctamente, una notificación. De tal suerte que, para empezar, con una orden que es ilegal, la presidenta no puede caer en desacato, y si no ha sido notificada por escrito como manda el canon, como si no hubiese pasado nada. Todo esto es mediático, ya a final de cuentas los medios electrónicos, los incondicionales de los poderes fácticos y del poder judicial, pues ya se cansaron incluso de pregonar que Claudia Sheinbaum está en desacato, que no respeta al poder judicial, que no tiene el más mínimo respeto por la ley. Insisto, juego mediático contra una nación que en un 90% respalda a la presidenta de la República, y que mucho esperaba que ese mandato que se le dio y ese poderío, capacidad para hacerlo con la mayoría
en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya limpiase a los indeseables. Bueno, pues ya empezaron a armar el juicio político contra Norma Piña, pero lo van a administrar de la misma manera que Norma Piña sigue administrando un conflicto que va a perder, pero que prolonga en el intento de que Presidencia, de que el Senado, de que la Cámara de Diputados cometan un error del cual puedan sujetarse para salirse con la suya. Ese es el juego del Poder Judicial. Seguir provocando hasta el máximo a ver en qué se equivoca la contraparte. No tiene nada que perder ya. Es la única alternativa que les queda, porque oponerse, fallar de fondo en este momento implicaría echar por tierra todos los amparos y acabar de raíz con la lucha que tienen pues los trabajadores de confianza, porque los sindicalizados en términos reales son muy pocos los que participan. Así es que es un movimiento cada vez con menor fuerza y que para empezar no tiene la razón. En fin, por eso no falla de fondo la Corte, no se pronuncia de fondo sobre si es o no capaz de echar por tierra una reforma constitucional, que no lo es y lo saben, pero prolongan el conflicto. Bueno, querían conflicto, pues ya está el juicio político en camino. Como se muevan, se acelera el juicio político. Insisto en que no se quiere llegar a tanto, no darles pretextos, y sin embargo se lo están buscando, y es parte del juego. Saben a qué se arriesgan si se pronuncian de fondo. Ahí sí, el juicio político y hasta la cárcel. No es solo que se vayan a sus casas cómodamente. No, también es la cárcel. Por desacatar, ellos sí, la Constitución, y echan por tierra el derecho positivo mexicano, que es el que nos rige de siempre. En fin, pero Morena no solo está apostando a esta vertiente en la estrategia, sino que ya asestó un par de golpes. El primero es con la detención de uno de los incondicionales de Norma Piña, que casualmente, como muchos otros, y ya les he comentado en este espacio, muchos otros subordinados de Genaro García Luna, por alguna extraña razón fueron a parar ahí en puestos clave junto a Norma Piña. Una de esas colaboradoras de García Luna es la que administra los fondos del Poder Judicial. Yo no sé cómo se sienten tranquilos jueces, magistrados, ministros, trabajadores, más de 54,000 trabajadores del Poder Judicial, con alguien que estuvo subordinado a García Luna administrando su dinero, su futuro. Cuando los lleven al baile nos platican. En fin, uno de esos brazos ejecutores de Norma Piña y que trabajó con García Luna fue detenido ya, acusado de violación a una de las trabajadoras del Poder Judicial, y que además resultó embarazada. Pero también Morena y sus aliados van ahora sí por un ministro, no propiamente por el juicio político para deshacernos de los indeseables, sino porque está acusado de lo mismo, en este caso de una humilde trabajadora del Poder Judicial, de violación. Se cuida muy bien Morena, la 4T y sus aliados de que esta no sea una demanda penal, porque entonces los juzgadores serían incondicionales de Norma Piña. Lo maneja la Fiscalía de la Ciudad de México y los jueces de la Ciudad de México, que no son todos incondicionales, no tienen que ver con el Poder Judicial Federal, son locales. Así que, bueno, por una parte, empatamos el tablero en la estrategia con el juicio político, pero ahora también uno ya está encarcelado, acusado de violación. El otro, que es un ministro, está en camino de ser desaforado en lo particular para llevarlo a prisión. No necesitas ir por la cabeza directamente,
ni hacer una guerra frontal, ni jugarle en su terreno, que es el terreno del Poder Judicial Federal, sino con la Fiscalía de la Ciudad de México, para que no meta mano nadie del Poder Judicial Federal. Interesante estrategia. Ahora que sí estamos jugando en serio, veamos cuánto tarda sin doblarse Norma Piña, en el entendido de que después sigue ella. No necesariamente con una acusación así, pero baste recordarles a los jueces que ahí está la unidad de inteligencia financiera y evidentemente lo que tienen como bienes no corresponde a lo que ganan, por más destacadas que sean sus posiciones y por más que violen la ley ganando más que el presidente. No justifica la riqueza que tienen. ¿De dónde vino? Se los va a contestar la unidad de inteligencia financiera uno a uno como soldaditos de plomo. Como en el ajedrez, esto ya lo he citado muchas veces, parece como metáfora un juego de ajedrez. Va perdiendo el enemigo pieza por pieza hasta que o tira el rey o termina la partida. Y está en camino de elegir Norma Piña si tira al rey o se ahoga aceptando las consecuencias de su ineptitud, de su soberbia y de su incapacidad, de que sabiendo que no podía ganar esta partida, se atrevió a jugarla y a jugarla anteponiendo su soberbia y a los trabajadores. Que ellos se lo recriminen. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.